Bueno, vamos a empezar justo en tiempo, estamos puntuales, somos puntuales en la Belgolux. Bienvenidos y buenos días a ustedes a este evento organizado por la Cámara Belgolux y THS Consultores, que tratará de modelos de negocio. Mi nombre es Ann Brugman, soy la gerente de la Cámara de Comercio y seré la moderadora del día de hoy. Me gustaría, antes de empezar, agradecer enormemente la Cámara Nacional de Comercio, que nos facilitó el acceso a sus salones. Ahora, ¿por qué decidimos hacer un evento sobre este tema? Cuando uno quiere construir su casa, piensa, necesitamos el terreno, estamos buscando materiales, el estilo de casa, número de habitaciones, por cuántas personas necesitan vivir en la casa. Eso todo es un plan que se arma para construir la casa de sus sueños. Bueno, para una empresa es un poquito lo mismo. No vamos a hablar de arquitectura aquí, pero de arquitectura quizás empresarial. Lo principal es, antes de empezar a construir o crear su empresa, tener varias preguntas, pero planificar y desarrollar cómo lo quieren hacer. Con los planes de negocio se puede armar los componentes claves, también pensar, necesitamos un préstamo quizás para invertir. Vamos a ver cuáles son los desafíos críticos de nuestra empresa, con el fin de minimizar los riesgos y ver cuáles son las metas alcanzables. Todos estos temas son claves para tener una empresa exitosa. Hoy, nuestros expertos aquí al lado nos van a compartir todas sus experiencias y, bueno, consejos para poder mejorar y tener un plan de negocio tip-top. Es necesario en cualquier ámbito saber qué se va a vender, a quién se va a vender y cómo el negocio generará beneficios, ¿cierto? Entonces, sin perder más tiempo, vamos a presentarles hoy día los speakers que nos van a contar todo sobre los modelos de negocios. Antes que todo, bienvenido y muchas gracias a Pablo Kurz por estar presente con nosotros. Pablo es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Tuve que leer todo su currículum y hacer un buen resumen porque había muchas cosas que contar, pero voy a hacer con el esencial. Tiene un diplomado en Dirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, con estudios de actualización profesional en the Kellogg School of Management, Northwestern University of Chicago y PADE, en la Escuela de Negocio S de la Universidad Los Andes. Pablo actualmente es socio de THS Consultores y tiene una amplia experiencia gerencial liderando áreas de planificación, estrategia y recursos humanos en empresas multinacionales y nacionales, con responsabilidades a nivel latinoamericano. La exposición de su mirada hoy día organizacional de la empresa es clave para asesorar el funcionamiento interno de las empresas. Así que muy bienvenido, Pablo. También damos la bienvenida a Marcela Reynolds, que es consultora y autora del libro Etnografía para Marcas y Nuevos Negocios. Es también publicista con postítulo en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana de la Universidad de Chile. Trabajó, yo pienso en casi el mundo completo, vamos a decir, pero en agencias de publicidad en México, Brasil, Chile, Estados Unidos, en Nueva York, en las áreas de dirección creativa y planificación estratégica. Hoy día también da clases en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y en Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad San Andrés. Así que con este baggage de experiencia y conocimiento, hoy día Marcela nos va a dar una mirada de cómo establecer el mejor mecanismo de modelo de negocio y qué es la investigación que cada empresa o cada gerente aquí presente puede hacer al respecto. Así que muy bienvenida, Marcela. Damos también la bienvenida a Alain Kazarovski. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es belga
con más de 30 años de experiencia en Chile, viviendo en Chile. Es agente de AGC Glass Group para Chile y Argentina y es presidente de la Cámara Belgolux. Alain tiene una visión bastante global, tanto del mercado latinoamericano, pero también europeo. Así que va a dar este aspecto más bien global y práctico de su visión de empresario también. Al lado de eso es filósofo y autor del libro Vida Singular y el Triángulo de las Ilusiones. Así que tiene muchos sombreros nuestro Alain. Bienvenido, Alain. Ya estamos listos para conocer más personalmente a nuestros invitados de hoy y a empezar nuestro conversatorio. Por supuesto, cada uno puede hacer las preguntas, pero después del conversatorio, para mantener la fluidez del conversatorio, vamos a realizar cuatro preguntas y al final del conversatorio vamos a tomar todas las preguntas del público, tanto aquí que desde sus oficinas, para resolver sus dudas prácticas que tienen. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar con la primera pregunta con Pablo Kurt. Y yo pienso que para empezar este conversatorio, lo esencial quizás es empezar qué son modelos de negocio y cuál es la necesidad de hacerlas, pero también de revisarlas, porque una vez que uno crea un modelo de negocio puede decir, lo tengo, estamos bien y vamos con mi empresa por años, pero quizás tú nos vas a contar que no es tan así, que se tienen que revisar y si es de verdad crucial, importante hacer eso. Así que, Pablo, eso es la primera pregunta para lanzar el conversatorio. Y vamos a proyectar algunos slides por mientras como apoyo. Okay. Gracias, Ann. Agradezco la invitación, porque siempre es atractivo disponer de tiempo y un espacio para poder conversar sobre temas que son absolutamente atingentes a la vida diaria de las organizaciones. En los últimos años, que no lo dijiste, pero, me he dedicado un poco a la filosofía. Así que mi respuesta van a estar bastante teñidas por eso. Bueno, vamos de lleno, modelo de negocio. Tú decías, Ann, a ver si los modelos de negocio son estables, qué es lo que es, hay que cambiarlo, hay que reestudiarlo. Yo me puse a la moda y dije, ya que vamos a hablar de modelos de negocio, preguntemos qué son los modelos de negocio. Y preguntémosle, a ver, espérate, aquí está. Ahí sí. No sé qué no. Ahí sí. Preguntémosle al chat GPT, ¿qué es un modelo de negocio? ¿Ya? Ya que hoy día todo está ahí. ¿Ah? Entonces, fíjense que lo que dice, que es independientemente que vamos a ver si esta definición está bien, si calza o no calza, pero dice un modelo de negocio, descripción detallada de cómo una empresa genera ingresos y cómo se organiza para hacerlo de manera rentable. En esencia, dice un modelo de negocio, aquí ya empezamos con problemas, es un plan estratégico que define cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Pero bueno, dice un modelo de negocio, puede incluir información sobre el público objetivo de una empresa, su oferta de productos o servicios, sus canales de distribución, fuentes de ingreso, costos, recursos, capacidades clave, etc. Y lo que dice al final es que el objetivo de un modelo de negocio es proporcionar una visión clara y concisa de cómo una empresa planea generar ingresos y lograr la rentabilidad a largo plazo. Puede ser una herramienta útil, puede ser para identificar oportunidades de mejora, toma de decisiones. Ahí hay que para un alumno de primer año es un buen resumen, es un buen resumen, y esa es la pelea que tienen los profesores. Y ya que estaba en el chat, dije, hagámosle un par de preguntas más. Y le pregunté, ¿por qué los consumidores prefieren un tipo de producto? Y mira lo que contestó. No lo leo completo, sino que las necesidades y deseos, calidad, precio, marca, características específicas. Y además me da un resumen final para la respuesta, que dice, en general los consumidores prefieren un tipo de producto que satisfaga sus necesidades y deseos específicos, que ofrezca una buena calidad a un precio razonable y que tenga características que le resulten atractivos. Y
se lo voy a poner más complicado. Dije, le voy a hacer una pregunta más, ¿ya? ¿Por qué las personas prefieren un tipo de producto, ¿ya? Y no los consumidores? Y no es la misma respuesta, ¿ya? Aquí habla de la experiencia previa, características específicas, reputación de la marca, recomendaciones, diseño y apariencia. No menciona precio. ¿Ah? Tengo entendido que tú te vas a meter después en este tema, así que por eso lo dejo, digamos, lo dejo hasta ahí. Hoy día, si queremos vivir en un nivel de explicaciones, esto nos da realmente bastante sustento a muchas de las cosas que se discuten en las empresas. Y yo diría que en varias alumnos de ingeniería comercial, esto que está aquí es más de lo que harían en una tarea, digamos. Entonces, es así, ¿ya? Bueno, ¿desde dónde entonces quiero enfocar esto de los modelos de negocio? Quiero recopilar algunas frases que hemos ido en la historia repitiéndolas y generando conducta en función de ello. Lo primero es, solo sé que nada sé. Esto es una frase que es verdadera en sí mismo, porque además es atribuida a Sócrates. No sabemos si la dijo Sócrates, porque esto lo dijo Platón en la Apología de Sócrates, pero se suponía que Sócrates, que fue muy criticado, ¿no es cierto?, por esto, por la forma de enseñar a sus alumnos, decía que no sabía nada. Se nos olvidó por mucho tiempo, yo siento esto, de que no sabemos, y nos creímos que habíamos evolucionado y que teníamos respuestas para todo. Y la verdad es que no es así. Cuanto más nos vamos metiendo en lo que es la inteligencia artificial, más nos vamos dando cuenta que menos sabemos. Avancemos, esto estamos hablando del año 470, ¿no es cierto?, a 399 antes de Cristo, avancemos un poco más. Y Francis Bacon nos decía que el conocimiento es poder en sí mismo. Si bien no es cierto, Bacon acuñó esta frase en un libro sobre lo que era el crecimiento espiritual, el tener conocimiento para desarrollarnos como seres humanos. Con la historia empezamos a darle otro sentido a esta frase, ¿ya? Y empezamos a entender que, oye, aquí lo importante es que el que tiene el conocimiento es el que va a manejar, ¿ya?, el mundo. Y esto lo aplicamos en la empresa, etcétera. Pero ¿quién tiene hoy la información y conocimiento y por ende el poder? Esas son las preguntas que yo creo que son fundamentales de hacernos en la organización. ¿Dónde está ella? Déjenme darle dos ejemplos de cómo la evolución del conocimiento se ha ido dando en el mundo. La rueda, asumimos que fue inventada 2500 años antes de Cristo. Las maletas a fines del siglo XIX. Y las ruedas con maletas se inventaron, se sacó la primera patente en el año 70 y el diseño actual se demoró 17 años, el 87. O sea, esto es una necesidad, un producto que, o sea, antes los viajes eran largos en barco, entonces eran los baúles, no se necesitaban maletas. Además que los que viajaban, habían otros que les cargaban los baúles, no necesitaban hacerlo ellos. Entonces aquí empiezan los viajes a fines del siglo XIX a hacerse más masivo, y surgieron entonces estas maletas para poder cargarlas. Y al principio, como la lógica era que esto es una actividad de fuerza, había que levantar los baúles, partieron las maletas igual. Después, y la rueda existía hace 3000 años antes, 4000 años antes, ¿ya? Después entonces se dijo, mira, ¿por qué no? Ahí surgió la necesidad, hagámonos el trabajo más fácil. Este es un ejemplo. Y un ejemplo más reciente. En 1997, el programa de ajedrez Deep Blue de la IBM derrotó a uno de los más grandes ajedrecistas del mundo, que es Garry Kasparov. Lo derrotó. En 1917, un programa AlphaZero de Google derrotó al programa Scottsfit 8, que era el campeón mundial, ese programa, en el 2016. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que el programa AlphaZero, sin intervención humana, se demoró 4 horas de pasar de un ignorante absoluto en lo que era ajedrez, el programa no tenía, a ser un campeón de ajedrez. O sea, la rapidez con que se mueven las cosas, digamos, en el mundo,
nos hace que tengamos que pensarnos en las organizaciones distintos. Los historiadores dicen que hay tres grandes, y hay bastante consenso en eso, tres grandes revoluciones, ¿no? La revolución agrícola, la revolución industrial y hoy día la revolución del conocimiento. ¿Qué pasa? Que a veces estamos hoy día, y como estamos en esto, estamos dando soluciones en nuestras empresas con temas que son de la revolución industrial cuando estamos hoy día en otra era. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de las empresas? Generar la capacidad de comprender y utilizar la gran cantidad de información disponible. O sea, hoy día hay mucha información. Hay mucha información. Tenemos que aprender a detectar cuál es la información relevante, cómo obtenemos información. Pero no podemos caer en el riesgo, y yo hago siempre la comparación con el área de la medicina. Antes existía el médico de familia, médico de cabecera, ahora están volviendo. Quien era capaz de, a veces con un examen clínico, poder dar un diagnóstico. Hoy día tenemos exámenes para todo, pero cuesta que alguien tome las decisiones. Entonces, lo primero es comprender y utilizar la gran cantidad de información disponible, conocer en profundidad a los clientes y al mercado. Esto que lo venimos diciendo hace mucho tiempo es una necesidad absolutamente grande. Y contar con líderes que sepan gestionar esta información en función del negocio. Ahí están los tres. Me voy a apurar porque se me están yendo los 10 minutos. ¿Qué me dijiste? Bueno, ahí tenemos, y no quiero entrar en eso porque puedes buscarlo en cualquier lado, qué es lo que es un modelo de negocio. Lo que quiero resaltar de aquí que es una herramienta conceptual y que apunta a un conjunto de elementos y las relaciones. O sea, tiene que ver cómo interactuamos. Yo me acuerdo que, porque a veces nos olvidamos, en la época en que yo era estudiante se nos hablaba de la teoría sistema, que cómo entendemos todo conjunto, y eso no pasa de moda, en definitiva, en las organizaciones. Bueno, tiene que ver cómo ofreciendo valor a uno o varios segmentos de los clientes, la red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, el capital relacional, etcétera. O sea, que en el fondo, ¿cómo está todo esto vinculado? ¿Cómo me gano la plata? ¿Dónde están los ejes de mi negocio? Y nosotros siempre decimos que la generación de la propuesta de valor es lo que tiene que estar en el centro de este modelo. Vale decir, es el cómo comunicamos al mercado en forma clara, breve y directa la solución específica que nuestra empresa brinda y que nos diferencia de nuestros competidores. ¿Es la propuesta de valor permanente en el tiempo? Tú lo preguntabas. Y la verdad es que, a veces nos enamoramos de la propuesta de valor y pensamos que puede seguir por mucho tiempo. Y hoy día, con la rapidez que decíamos, las cosas no. Cambia todo. El tema de que como personas estamos cambiando nuestros intereses, el que no sabemos realmente por qué compramos, que es muy distinto a lo que las empresas a veces vendemos y que lo que la gente compra. Yo siempre pongo el ejemplo de que en la casa donde vivimos gran parte de la familia, mi señora se enamoró del jardín, no de la casa. Entonces fuimos a comprar una casa, pero ella se enamoró del jardín de la casa. Entonces no es lo mismo lo que se vende con lo que se compra. Entonces la propuesta de valor es algo que hay que estar revisando. O sea, y obviamente depende del tipo de empresa. En una startup lo que hace es que genera una propuesta de valor que muchas veces la va cambiando. Hay muchas cosas que va cambiando en el tiempo porque no conocen, no tienen las experiencias anteriores, que no es lo mismo que en una empresa donde, no sé, Coca-Cola, que tiene años, pero que tiene que ir igual revisando su propuesta de valor y ha tenido que ir buscando qué elementos incorporo. Bueno, como no es esto, hay que tener momentos de diseño estratégico y es donde se va pensando la estrategia. O sea, hay que validar, mientras yo valido esta propuesta de valor, tengo que pensar en el modelo. Tengo que diseñar el modelo y pensar en el plan. Les decía que no es lo mismo hablar de un plan de negocios que el modelo de negocio en relación a lo que decía el chat en su primera respuesta. Diseñar el plan, estoy pensando en la expansión mientras lo hago. Y implemento el plan y la pregunta es acelerar el crecimiento. O sea, quiero decir que hay todas estas instancias que son globales de reflexión en la empresa. Ahora, ¿es igual para todas las empresas? No. Fíjense que por años también tuvimos,
y que no es malo, ¿eh? Pero hablábamos del benchmark, ¿eh? Que era la panacea para todo, era comparémonos. Sí, es bueno compararse, pero lo peor que puede hacer alguien es decir, yo voy a hacer exactamente igual a lo que hacen los otros. Llevándolo al tema de liderazgo, lo peor que puede hacer un líder es tratar de, mira, Macron tiene esto, entonces yo lo voy a imitar. No, si no está en mi esencia, no puedo ser igual. Entonces, no, depende del el estilo de vida de las empresas, y esta es una cosa que hay que saber. Voy a dejarlo hasta acá por el tiempo, porque tenía otra cosa que quería mostrarles, pero bueno, al final, si no, lo vemos. Muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos a movernos con Marcela, que, bueno, realizó un estudio bastante intenso para escribir su libro sobre etnografía para marcas y nuevos negocios. Entonces me gustaría complementar lo que comentó Pablo con este estudio que realizaste para que tú nos comentas qué es la etnografía, en qué podría ayudar este tema que estamos mirando hoy día, y en qué puede como complementar los mercados tradicionales que hemos siempre visto, que Pablo comentó también, que cambió mucho con el tiempo, obviamente, y que podría ser un apoyo para nuestros gerentes y empresas que nos escuchan. Dale, Gracias, Marcela. gracias. Hola, ¿cómo están? Los que están aquí, los que están más allá. Bueno, les quiero contar de qué es lo que es la etnografía, en breve, para que sepamos. La observación etnográfica empieza haciéndola Unilever en los años 80. Unilever dice, ¿sabes qué? Dejemos de preguntarle a las personas y vamos a estar con ellas. La etnografía viene de la antropología. Cuando un antropólogo quiere conocer una comunidad, va y se instala y vive con ella un año. Unilever toma esa herramienta, dice, ¿sabes qué? Vamos a estar con la gente, vamos a charlar, porque no tengo idea qué está pasando. Bueno, se toma esa herramienta de los años 80 y ahora, hoy en día, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad en los negocios? El tema es que hoy en día todos los research lo que hacen es constatar más o menos lo que yo supongo que podría estar pasando en mi negocio, ¿ok? La etnografía dice, yo no tengo idea. Voy a descubrir lo que no sé. Entonces salgo a estar con la gente, ni siquiera a preguntarle, porque el punto es, ¿qué le voy a preguntar si yo no sé cuál es la realidad? Entonces, ¿por qué voy a ir con alguna pregunta si no sé lo que tengo que preguntar? Les voy a dar un ejemplo. El caso cementerio. El cementerio, que está en Maipú, me llama el dueño y me dice, mira, tengo serios problemas, son estos parques americanos de pasto, que cuando los jardineros cortan el pasto, sacan los adornos de la sepultura. Tengo serios problemas entre la administración y los propietarios y los parientes. Resuélveme esto, porque voy a comprar un terreno más grande, voy a crecer porque es súper buen negocio. Ok, entonces salimos a descubrir cuál es el valor para las personas tener una sepultura en los estratos bajos, porque este cementerio está orientado a los estratos bajos. Adelante, por favor. Vale. Bueno, y salimos a estar con ellos, porque queríamos descubrir, no fuimos a preguntarles nada, porque queríamos saber, conocer y descubrir cuál era el valor para ellos tener una sepultura. ¿Qué se descubre? Que para la gente de estratos bajos en Chile, la sepultura equivale a la casa propia. Por lo tanto, la gente no estaba comprando una sepultura, estaba comprando la casa propia. Cuando se le dice al dueño, la gente no te compra sepultura, te compra la casa propia, él cambia el mensaje. Y es más, lo único que cambio que hace es crear unas pequeñas animitas y dice en el folleto de venta, para cuidar tus bienes. Aumentan 60% las ventas porque se entiende lo que la gente compra, no lo que el cliente vende. ¿Estamos? Y aumentan 60% las ventas. El tema es, ¿qué es lo que hace la etnografía? Salir a descubrir la realidad desde la perspectiva de la persona, no de mi negocio. Hoy en día está de moda decir, pongamos al cliente en el centro. ¿Pero qué hacen? Salen a preguntarle a la persona desde su negocio qué les parece, si les parece bien, qué cambiarían o qué no. Entonces está mal hecho la propuesta. Tengo que salir a observar
a las personas. El Banco BCI me dice, es la primer cliente que he tenido que me dice, dime cómo convencer a los que no me compran seguros que me compren. Nunca nadie ha salido a decir, ¿y qué pasa con el que no me compra? Siempre los modelos de negocio o mi producto va focalizado ya a segmentos. Ah, no, esto va dirigido para este segmento. A ellos le vamos a hablar. ¿Por qué nadie se ha preguntado, ¿y qué pasa con el que no me compra? ¿O el que no me prefiere? ¿O el que no le interesa? Una empresa de motos me llama y me dice, sal a observar y créame el perfil de mi usuario porque quiero cambiar la comunicación y todo. Y le dije, ¿quieres que yo te observe por el que ya te compre? Y te hable más profundamente de él. Sí, dame insight, dame todo eso. ¿Y nunca te has preguntado el que no te compra? A lo mejor te cambia hasta el modelo de negocio, la comunicación, y te cambia el mercado y vas a vender más. Ese es el problema. Partimos desde nosotros generando los cambios que suponemos que a lo mejor deberíamos hacer del modelo de negocio. Pero no hemos salido a la calle a decir cómo lo vive y cómo lo ve la gente desde la perspectiva de ellos. Pero no ir a preguntarles, porque ese es el error que se hace. Le voy a preguntar y las preguntas nacen desde uno. Entonces uno termina preguntando siempre lo mismo y preguntamos todos lo mismo de la categoría, terminamos preguntando todos lo mismo. Entonces la etnografía, ¿qué es lo que hace a la larga? Sale a la calle. Yo no determino cuál es mi grupo objetivo desde el escritorio, digo decisiones de escritorio. Yo salgo primero a la calle a ver cuál es la realidad del otro. Y además, porque todos los instrumentos de research hoy en día están focalizados en la persona como si viviera sola. ¿Se han fijado? Las personas toman decisiones en conjunto, familiares, con la pareja. En el caso del cementerio, yo me acuerdo que una familia había comprado la sepultura al lado de donde la había comprado el vecino, porque querían ser vecinos de muertos también. ¿Me explico? Lo que quiero hacer es ver que hoy en día, para mí, lo que hay que hacer es primero salir a la calle. Y desde ahí observar mi negocio. No desde lo que yo supongo que es mi negocio hoy en día y salir a hacerle preguntas a la gente. ¿Estamos? Bueno, gracias. Muy interesante, Marcela, y verlo desde otra perspectiva, porque al final muchas empresas pueden pensar, tiene que venir de nosotros, desde cómo lo veamos nosotros, pero claro, escuchar, ver lo que los consumidores, los clientes necesitan, cambia todo el enfoque. Así que gracias, Marcela. Vamos a seguir con Pablo de nuevo, porque, bueno, lo hemos escuchado en tu currículum, eres un gran especialista de planificación estratégica, entonces no puedo dejar de lado hacerte una pregunta al respecto. Y ya lo tocaste en tu primera pregunta, pero hemos visto que revisar y actualizar un modelo de negocio es fundamental, no quedarse sentados pensando ya listo, done y seguimos con otras tareas. Quizás nos puedes también demostrar ahora en qué sentido es tan importante revisarlo, cómo revisarlo, qué aspectos revisar para obviamente lograr un beneficio más grande por nuestras empresas. Están ya haciendo aplicados según... Perdón, ya, ahora sí. Decía que había, ayer en el diario, que salen teléfonos móviles, ¿cuál es el mejor según las profesiones? O sea, ese nivel de segmentación, porque no es lo mismo, dice, para un abogado, para un economista, las aplicaciones que tienen, etcétera. O sea, eso es así. Déjenme ver aquí un poco lo que preguntaba Anne en relación a la planificación. ¿Ya? O sea, ¿por qué la planificación estratégica? A ver, esto nos pasa en todos los ámbitos de la vida. No voy a hacer ninguna alusión, pero en la política pasa mucho que se piensa que hay que ir a refundarlo todo. En los negocios, en lo que son autores de administración, se van sacando ciertas y se van imponiendo ciertas modas y se dejan cosas de lado.
Yo no quiero decir para nada que las cosas, hay una evolución, hay un conocimiento agregado. Todo lo que dice Marcela, no me extrañaría que en algunos años más lo pueda hacer la inteligencia artificial. ¿Ah? Ese es el desafío que tenemos. ¿Ah? Es como, claro, y ese es el gran desafío que vamos a hacer con todas las personas que van a quedar sin trabajo. Eso ya nos van a preguntar, pero estamos hablando, la gente que se dedica a esto está hablando de cambios sustanciales en el 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿ya? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se piensa, entonces, dice, ya no, pero es que, ¿para qué vamos a planificar? ¿Para qué vamos a hacer planificación estratégica? Sí, eso ya sabemos, además que no podemos saber lo que va a pasar en un año más, en 2 años más. Bueno, precisamente por eso, porque el rol de la planificación estratégica es que establece una mirada única del negocio, o sea, es a ver, ¿qué pensamos nosotros hacia adentro? Nos permite ser proactivos acerca del futuro. ¿Ah? Tenemos que anticiparnos, los seres humanos tenemos que aprender a vivir en la incerteza, pero necesitamos una cuota de certeza, tenemos que producirnos una cuota de certeza. Hay que establecer prioridades, asignar recursos, monitorear desempeños dentro de la organización, traducir la estrategia en planes de acción, etcétera, comunicar lo que es importante para la organización, guiar la toma de decisiones, balancear las capacidades. Por eso que en ese contexto, nosotros decimos que el proceso de planificación estratégica, si ustedes ven ahí, parte justamente de esta reflexión estratégica que tiene que estar muy bien documentada, conocida en lo que tú señalabas. O sea, a ver, vamos a preguntar, vamos a ver qué es lo que está pasando. A mí me tocaba, y yo no trabajaba en el área comercial, en Coca-Cola Andina, y me tocaba pasar con clientes de mercado tradicional al menos 3 veces al año, iban todos los gerentes corporativos, en un negocio. Entonces me tocaba un negocio en Conchalí, donde la persona, el dueño del negocio, a través de una agencia, sabía que iba a ir alguien, uno de sus proveedores, pero no sabía quién era. Entonces era como la libertad de poder mirar sin saber quién eran. ¿Ah? Entonces ahí uno escucha cosas como, por ejemplo, que decía, mira, si yo no tengo cigarro y Coca-Cola, mejor no abro, decían unas personas, ¿ya? O de Coca-Cola hicieron unos y los de marketing estaban felices, unos juguitos más chicos, así, y con unos exhibidores preciosos para ponerlos, ¿ya? Y yo llegué al local y pregunto, porque estaban recién lanzados, Conchalí, ¿por qué no los tiene aquí arriba? Si esto es para exponerlo. No, me dices, aquí están. ¿Y por qué? No, porque si los pongo allá arriba me los roban. Entonces, todo lo que se hizo en el escritorio no sirvió porque no tenía que ver con la realidad. Entonces, de esto conocer y tener la claridad de esto. Entonces, nosotros en este primer aspecto de lo que son el marco estratégico con nuestros clientes, invertimos mucho tiempo y luchamos contra la ansiedad que se vive hoy día. Porque cuando vamos a una empresa y nos metemos en eso, oye, no, pero es que vámonos al plan. Sí, está bien, pero el plan tiene que venir de algo. ¿Ya? Entonces, ese es el tema y por eso lo importante, y esto, volver a revisar visión, misiones y el modelo de negocios, como dice ahí, la oferta de valor, es algo completamente necesario y permanente que se debe seguir realizando y de ahí partir con los desafíos, los factores, metas, etc. Pero yo no puedo terminar sin mencionar algo que para mí es fundamental y que muchas veces se nos olvida. A mí me gustan algunas frases, pero hay una frase que todavía no se sabe muy bien de quién, pero es brillante, que dice que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. ¿Ya? Y es esto que les quiero mostrar, que la pregunta que debemos hacernos en forma permanente es cómo estamos liderando. Cuando pensamos el modelo de negocio, no es algo para que lo vea solo la gente de marketing. Eso es un tema global de responsabilidad del liderazgo. Cuando pensamos en dirigir personas, no es solo que lo vea el área de recursos humanos, eso es un proceso global, digamos. Entonces, yo creo que aquí lo importante es preguntarnos cómo estamos liderando. Sobre todo, que el aspecto técnico, a mayor conocimiento, empieza a perder interés y lo que vale hoy día en la organización es el liderazgo. Y en un último punto que quiero insistirlo porque lo encontré sensacional, no sé si lo vieron ustedes el viernes pasado, me parece que fue una columna de Lucía Santa Cruz, donde hacía el paralelo de que en las organizaciones
que se están beneficiando en los directorios al incluir mujeres. Ella es muy contraria a las cuotas, digamos, lo cual dice que tiene que llegar por los méritos. Pero así como se benefician, las organizaciones deberían beneficiarse de incluir los conocimientos de las humanidades dentro de los directorios. Filosofía, sociología, permiten un pensamiento mucho más crítico y que es lo que hace necesario cuando hablamos de modelo de negocio, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de todos los aspectos que nos atañen en la organización. Muchas gracias, Pablo. Ahora más bien hemos tocado el tema del corazón de modelos de negocio. Y como más bien saben, en la Belgolux tenemos socios y empresas de todos los tamaños, desde los más chicos hasta los más grandes. Entonces, esta pregunta la voy a dirigir a Marcela para contarnos un poquito cómo ver el modelo de negocio según el tamaño de la empresa. Las grandes empresas deben pensar también en el modelo de negocio de una forma distinta, quizás de una pyme, de una startup. Así que quizás contarnos un poquito sobre el target, el tamaño de las empresas, cómo lo pueden ver. Gracias. Bueno, para mí personalmente yo creo que todas deben revisar el modelo de negocio. Todas. Lo que pasa es que a las grandes empresas les está costando mucho más, porque son unos tremendos dinosaurios y moverse les está costando muchísimo. Pero yo creo que todas las empresas tienen que tener esa flexibilidad de ir cambiando con el tiempo. Quiero darle un ejemplo de Cemex en México, que es una de las grandes cementeras. El dueño, sin saber que existía la etnografía, mandó a todos sus ejecutivos, que les llamaron los hombres de negro, porque eran todos ejecutivos que andaban vestidos de Prada, eran elegantísimos. Y le dijo, a la calle. Y a la calle, a zonas donde compra la gente el cemento individual, o sea, de estratos bajos. Le dijo, a la calle, sin saber que si etnografía, le dijo, váyanse todos. Y me acuerdo que el asesor me decía, vieras estos de todos de Prada, elegantísimos, que los había mandado a estos lugares de sectores bajos, con pisos de tierra, pero ya tuvieron que ir. A conocer a la gente. Ese era el objetivo. Y descubrieron que en México, ustedes saben que se va mucho mexicano a vivir a Estados Unidos. Lo que hacen los pueblos, juntan dinero y mandan a los jóvenes a trabajar a Estados Unidos para que ellos les manden el dinero y así viven los pueblos. Se dieron cuenta que parte de esa plata que recibía el pueblo lo usaban para construcción. Entonces dijo Cemex, lo que voy a hacer es poner una oficina de Cemex en Los Ángeles, donde había mayor concentración de mexicanos, que el mexicano, este adolescente, vaya, compre el cemento y yo le mando el cemento a su mamá, a la familia, directamente. Entonces, ¿qué es lo que lograron? Que la gente comprara directamente el cemento, no esperara a que vieran las prioridades que tenían con ellos, si iba a comprar al supermercado, tenían ya al cliente frecuente, es más, lo orientaron en la construcción de la casa. ¿Qué quiere hacer? No quiero ahora hacerle un baño a mi familia. Bueno, vamos planificando y tú me vas pagando mensualmente este saco de cemento que tu familia va a ir necesitando. Hoy día Cemex tiene dos negocios. Tiene el negocio del envío de divisas, pero que es a la larga la compra ya efectiva del cemento. Y el de las grandes construcciones. Y eso se descubrió únicamente con la observación etnográfica. Novopen, ¿conocen Novopen de Novo Nordisk para los diabéticos? Eso nació además de la observación etnográfica. Novo Nordisk trabaja con la insulina y como pasa en todos los mercados, toda la competencia hacía exactamente lo mismo. Todos le vendían al médico, todos tenían la misma calidad de la insulina y empezaban con guerra de precios. Eso pasa en todo. Pero sin embargo, Novo Nordisk se hace una pregunta, lo que hoy en día no hacemos. Y dice, ¿qué pasa con el que usa la insulina? Fíjese, un mercado, eso es lo que pasa hoy en día para mí. Todos funcionamos como funciona la categoría, hagamos todo lo mismo.
Y ningún laboratorio se había preguntado, ¿y qué pasa con el que usa la insulina? Bastó esa reflexión para que hicieran observaciones etnográficas. Vamos a estar con ellos. Era el único objetivo. Estemos con ellos, conozcámoslo. ¿Qué descubre Novo Nordisk? Que la gente que tenía diabetes, saben que ustedes hay que medirse antes de comer y todo, y si no me tenía que aplicar insulina. Se dieron cuenta que los diabéticos sentían cierta vergüenza cuando se tenían que inyectar, porque tenían que sacar instrumental médico, la dosis y la jeringa. Y ahí nació Novopen. No sé si lo conocen, que es como un lapicito. Ahí nació Novopen. Novo Nordisk tiene hoy 2 negocios, Novopen y la insulina. Entonces, ¿tengo que revisar mi modelo de negocio? A lo mejor no, tengo que salir a la calle y descubrir en la calle qué otro negocio podría hacer, cómo podría ampliar mi negocio. ¿Me explico? Pero ¿qué está pasando hoy en día? Las grandes empresas están muy poco flexibles. Para mí lo que hay que hacer, más que cuestionarse, es proponerse estar más flexible. Ser capaz de cambiar, tener esa flexibilidad de cambiar el negocio. Pero para mí todas las tendrían que hacer, tanto las grandes como las chicas. Y partamos saliendo a la calle, observemos, porque ahí está la realidad. No está en el escritorio ni las recetas de marketing. No están en las charlas, no está en eso. Porque si no terminamos como Novo Nordisk, que todos hacían exactamente lo mismo. Bastó una pregunta para generar un nuevo negocio. ¿Okay? Gracias. Gracias, Marcela. Ahora vamos a preguntar a nuestro presidente Alain, que bueno, tiene mucho conocimiento en varios rubros, está en contacto con muchas empresas, tanto en Chile que Argentina y bueno, en Europa. Entonces me gustaría, después de lo que Marcela nos contó, que tenemos que salir a la calle, pensar en cambiar como empresa nuestros modelos y estar abierto a adaptarnos. Tú, Alain, en tu experiencia, ¿cómo ves el mercado hoy día y en 2023, 2024? ¿Cuáles son los cambios, los puntos de atención que tienen que tener nuestras empresas por los modelos de negocios, pero quizás de forma más global? Alain, gracias. Muy bien, gracias, Anne. Bueno, quiero agradecer a los 2 speakers, muy interesante lo que dijeron, y también decir que esa actividad de la Cámara Belgolux es para hacer conocer la actividad de ellos y que, bueno, las empresas puedan también recurrir a esos nuevos expertos para desarrollar su modelo de negocio y hacerlo crecer. Tratando de ver una imagen un poco más ancha, un poco más amplia, cuando hablamos de negocio, hablamos de muchas veces lo innombrable, que es el dinero. Porque está bien hablar de modelo, pero al final estamos haciendo una actividad para generar dinero. Y ese dinero que nosotros tenemos en el bolsillo, en la cuenta corriente, en depósitos, etcétera, en su gran mayoría es la deuda de otra persona. Para decir que es otra persona o empresa que se endeudó con los bancos para hacer un negocio y que pidió a nosotros de intervenir, ¿cierto?, de aportar el grano de arena dentro de un gran sistema. Y eso es algo que es bastante importante porque funciona muy bien cuando efectivamente hay una creación monetaria, un crédito fluido, que claramente ha sido uno de los motores del crecimiento de Chile, pero también de China, también de Estados Unidos, etc. Entonces, yo pienso que lo que estamos enfrentando, que realmente es lo que los gringos dicen el game changer, lo que está cambiando realmente la raíz del negocio, es justamente la crisis del crédito, la escasez del crédito. Y para eso quisiera, sin aburrirlos, pero emulando un poco a Pablo, hacer un poquito de historia, brevemente y pasando por varias etapas, pero nuestro sistema monetario, como nosotros vemos el dinero ahora, nace en realidad al final de la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de ese momento, prácticamente todas las transacciones se hacían con un patrón oro. El billete era simplemente un derecho a una fracción de oro. Y era así una convertibilidad, se llamaba, ¿cierto?, prácticamente 1 a 1 con el valor del billete y 1 onza o 1 gramo de oro.
Durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países beligerantes tuvieron que comprar armas. Y lo vemos bien ahora con Ucrania y con cómo funciona eso. Y lo que era la moneda para pagar esas armas era el oro. Entonces, Inglaterra, Francia y todos los otros países mandaban a Estados Unidos sus reservas de oro para recibir de Estados Unidos material. Y resulta que en 1944 Estados Unidos se encontró prácticamente con todas las reservas de oro. Se hizo famoso, conocido Fort Knox, donde estaban almacenadas cantidades enormes de oro. Entonces los otros países están prácticamente quebrados, porque no tenían más oro, ni tampoco al final de la guerra una forma de conseguir más. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, la verdad es que mi dólar norteamericano, convertible en oro, ¿cierto? Ahora vale oro, realmente. O sea, es la moneda de referencia. Y ahí llegaron los acuerdos de Bretton Woods, 1944, en los cuales el dólar americano se volvió como una moneda de referencia y los Estados Unidos dijo, bueno, yo voy a empezar a imprimir dólares con las reservas de oro que están detrás. Y así nació la hegemonía del dólar. Después, largo tiempo pasa, llegamos a 73, y el presidente Nixon, que ya han visto que habían emitido bastante dólares, digamos, para todo el crecimiento explosivo que tuvo Estados Unidos. O sea, hay que recordar años 50, años 60, digamos, principios de los años 70. Estados Unidos realmente fue el país que explotó tecnológicamente, etcétera. Bueno, conquistó la luna, etcétera. O sea, muchísimos ejemplos. Y nos encontramos entonces con que Estados Unidos dijo, bueno, como el dólar está por todas partes y es la moneda de referencia, ya no necesitamos realmente decir que un dólar tiene una onza de oro o un gramo de oro que lo respalda. Vamos a decir que ahora el dólar es el dólar, porque tenemos un dominio económico, tenemos un dominio militar, somos la potencia más grande, entonces nosotros en lugar de venderle una parte, un vale por oro, le vamos a vender una acción de Estados Unidos como dólar, ¿cierto? Ya no respaldado con algo, solamente respaldado con, yo diría, la potencia que podía representar Estados Unidos, como fuera a comprar ahora una acción de Apple o una acción de Amazon o lo que sea. Entonces se dieron cuenta de que efectivamente esa cosa funcionaba bien, porque la verdad es que la imprenta de dólares de Estados Unidos, digamos, prácticamente podía ser infinita. Lograron también, más o menos en época similar, hacer que todas las transacciones del petróleo, donde Estados Unidos era un gran actor, un gran comprador, fueran en dólares. Se decían, bueno, todo el petróleo que se compra en el mundo tiene que ser en dólares. De nuevo, grandes transacciones a nivel mundial y el dólar rey. Entonces, vimos una expansión tremenda y Estados Unidos dejó de preocuparse, digamos, por su dinero, porque tenía la tarjeta de crédito, o sea, tenía infinita, tenía la imprenta, podía emitir como quería y todo el mundo iba a querer los dólares, entonces no importaba que no fuera ni respaldado por oro, ni realmente que Estados Unidos siguiera siendo la mayor potencia mundial, etc. Entonces, bueno, se siguió y llegamos más o menos hasta ahora. Y aquí pasa un tema que lo que hizo Estados Unidos, también otros empezaron a decir, bueno, eso nosotros también lo podemos hacer, que es otro tema bastante importante que hay que saber porque está muy ligado a eso, que es el tema del crédito. Entonces, antes, en realidad, no podía emitir más crédito que lo que tenía el banco, prácticamente. Pero dijeron, bueno, en realidad podemos ser más flexibles. Como todo el mundo no va a pedir su dinero al mismo tiempo al banco, yo podría perfectamente emitir 10 veces más deuda de lo que tengo realmente como respaldo. Poco al igual que Estados Unidos emitió dólares teniendo una cierta cantidad de oro, pero dijo, bueno, lo voy a diluir, lo voy a emitir. Entonces ahí empezaron a hacer eso los bancos. Empezaron también fue permitido el sistema que se llama la reserva fraccionaria, que teniendo 100 en el banco, podían prestar 1000
a sus clientes. Entonces, ahí también se fue diluyendo un poquito más. Entonces, todas esas cosas en la historia humana termina mal. Termina mal, porque cuando, por ejemplo, en el Imperio Romano empezaron a cortar la moneda de oro con cobre, por ejemplo, dijeron, bueno, la corto a la mitad, después al cuarto, después al 10%, después al 5%, después era cobre, ¿cierto? Y nada. Y es exactamente lo que está pasando ahora. ¿Y en realidad, cuál es la gravedad de eso? Es que después de la crisis de 2008, que fue una especie de llamado de alerta, en realidad, en lugar de los bancos centrales, dijeron, bueno, estamos frente a una situación muy complicada, tenemos que limitar ese crédito, tenemos que realmente volver un poco a pagar deuda, a reordenarnos un poco, después de un poco una borrachera que hubo. Pero entonces dijeron, vamos a bajar la tasa de interés mucho, para que ustedes se ordenen. Pero lamentablemente los gobiernos y mucha gente dijo, bueno, plata gratis. ¿Qué vamos a hacer con eso? La vamos a gastar, ¿cierto? Entonces, durante 10 años, en lugar de ser mucho más austeros, en lugar de ordenar las cuentas, los gobiernos empezaron a gastar mucho más. Entonces, a lo que voy es que estamos llegando ahora a una crisis de crédito porque simplemente, por un lado, nos hemos endeudado a nivel mundial demasiado. O sea, hay que pensar que prácticamente el mundo debería trabajar 3 años entero para pagar la deuda mundial. Es una cosa impresionante. Si todos los recursos del mundo fueran para pagar, sería 3 años trabajando sin sacar un dinero, un peso para nosotros, un dólar. Entonces tenemos esas dos cosas. Uno, un dólar ya totalmente diluido, que ya no representa realmente un valor intrínseco, una enorme cantidad de deuda. Y obviamente, ahora que estamos viendo con el aumento de la tasa de interés, ¿cierto? Es que ya la gente que está prestando dice, ok, ya no voy a aceptar que prestar por nada, necesito dinero. Y está en la cantidad de deuda que obviamente cada punto de interés que sube, en realidad está drenando muchísimos recursos. No voy a entrar en más cosas, digamos, técnicas, pero lo único que quiero decir con ese ejemplo, y lo pueden investigar un poco más, es que lo que se viene realmente es una crisis de crédito, va a decir una sequía de liquidez. No va a haber más dinero, el dinero se va a hacer cada vez más escaso. Y eso es algo que realmente cambia mucho para las empresas. O sea, toda la actividad humana se va a ver realmente movida ahora por gente buscando una cosa, o sea, un bien cada vez más escaso, que es ese dinero. Y entonces vale decir que todo el lujo que hemos podido tener, toda esa expansión, digamos, brutal en lujo, o sea, voy a tomar un solo ejemplo, digamos, porque yo creo que quizá a todo el mundo antes, en Europa o acá en Chile, cuando uno abría una botella de champaña, era para un evento. Ahora es el viernes en la tarde, como para tomarse una champaña, un aperol o lo que sea. Y el jueves también, y bueno, y fluye, ¿cierto? Así. Entonces, ¿cuál es la cosa de volver a la escasez, digamos? Es que efectivamente esa gente que empezó a vender champaña, digamos, mucho, va a decir, no, la gente ahora va a abrir una botella de champaña con suerte el domingo o con suerte para un evento. Entonces va a decir que el mercado, que era realmente amplio, se va a encoger. Entonces, yo creo que es muy importante tener no solamente un modelo de negocio, pero también la planificación estratégica para grandes movimientos como el que está pasando ahora, de pasar de una economía de abundancia a una economía de escasez, como lo dijo Macron. Creo que fue bastante visionario en decirlo, aunque duela. Y creo que este año, sin duda alguna, y los años venideros, esa cosa no va a cambiar. Simplemente llegamos a un tope, no va a haber más crédito y al contrario va a haber una restricción. Eso quería decirle para asustarlos a todos y que recurran a expertos para organizarse para los próximos años. Muy bien. Muchas gracias, Alain.
Pero yo pienso que es bien cierto y sigue con la línea que tenemos todos en las empresas que adaptarnos. Y eso es siempre una cosa buena, que al final adaptarse para algo mejor porque quedarse en su silla sin cambiar nada, no, con eso no, nadie avanza. He visto que no tenemos preguntas en el chat, pero si los conectados tienen preguntas, lo pueden hacer ahora. Y me voy a dirigir al público. Si tienen preguntas también lo pueden hacer ahora. Yo quizás para lanzar el capítulo de preguntas, me gustaría seguir en lo que mencionaste, Pablo, antes. El área digital hoy día es cada día más importante. Y hay modelos de negocios que son de e-commerce, en lo cual todo se hace online y bueno, lo sabemos hoy día con los webinars, todo, mucho más la importancia digital es clave. Entonces, en este sentido, tú piensas o ustedes piensan que el e-commerce o esta área digital va a tener un impacto muy importante en los modelos de negocio y si es así, ¿en qué medida? Eso sería mi pregunta. Sin duda, el tema de todo lo que es la economía digital, lo vimos durante la pandemia. Para dar ejemplos de la vida diaria. Después de la pandemia, a mí antes me gustaba ir al supermercado. Después de la pandemia no he pisado nunca más un supermercado. O sea, la compra me llega a la casa. Yo me entretenía. Ahora igual me entretengo viendo en el corner shop que uno recorre los pasillos. Entonces, ese es un cambio de actitud, digamos. Y sin duda, pese a que, por eso digo, a veces estábamos el otro día en un cliente donde el gerente general está muy molesto porque sigue gente trabajando desde sus casas, digamos. Entonces, no, porque yo creo que no trabajan. Ese era el concepto. Pero la verdad es que, y por eso decía, tenemos que replantearnos las cosas y no seguir dando respuesta de la revolución industrial. O sea, tenemos que buscar otras maneras, porque eso va a seguir, eso va a seguir. Y si bien es cierto, eso va a tener una expansión. No quiero asustar más, digamos, pero lo que yo veo en todo este desarrollo y un poco lo que mencionaba de la inteligencia artificial, que muchos autores dicen que vamos a tener una clase trabajadora inútil, que ni siquiera, si nos retrotraemos, ¿no es cierto?, a lo que decía el marxismo, o sea, que eran explotados, no van a ser explotados, van a ser irrelevantes. Y ahí ¿qué es lo que hacemos con tanta gente que hoy día hace ciertas cosas que van a ser superadas? Nosotros nos vamos a atrasar probablemente como país de Chile, pero va a ocurrir. O sea, lo ligo con eso. Y cuando hablamos de planificación estratégica, hay que seguir, hay que ver cuáles son los escenarios, qué es lo que vamos a hacer y cómo en este entorno podemos manejarlo. Marcela, quizás algo a complementar. Quiero recomendar que lean o escuchen a Jean-Marc Sicler. Él trabaja en que es Category Management y él dio una charla hace poco y dijo que se iba a complementar, que en realidad no iba a ser ni uno de lo otro. Y plantea ahí desde su experiencia por qué va a ser de ese modo. Pero es lo que dice, van a combinar ambas, porque va a depender también mucho de lo que es el tema del rubro y la experiencia y todo eso. Así que les recomiendo mucho Jean-Marc Sicler, que le den una mirada a él. Gracias. Y yo pienso que, bueno, siendo abogada también yo estoy como quizás más familiarizada a eso, pero la adaptación que tú estabas mencionando antes, la inteligencia artificial, los abogados, bueno, hacen contratos, revisan, hacen transacciones, pero se van a necesitar a involucrarse más en los sistemas digitales. Entonces, ellos mismos, la tarea, y eso es un rubro, pero en todos los rubros es así, van a tener que adaptar su negocio para poder seguir avanzando nomás. Quiero dar la palabra a alguien del público, si tienen preguntas. Alain, ¿sí? Sí, yo quería hacer una acotación justamente sobre el tema de inteligencia artificial y lo humano. Y yo creo que siempre hay que tratar de destacarse, va a decir que a medida que la inteligencia artificial va a ganar más tiempo, más lugar, más espacio, que todo el mundo la va a usar, yo creo que va a ser muy importante volver también a lo humano, no olvidar lo humano. Sí. Porque si uno realmente deja toda nuestra vida a unos software, ¿cierto? Por muy desarrollados que sean, vamos a ir hacia
un promedio en todo. Y nos vamos a olvidar de los nichos, vamos a olvidar de muchas cosas. Entonces, la verdadera innovación, yo creo que siempre va a venir de esa cosa, de esa zona completamente gris de los seres humanos, de esa cosa que no podemos explicar y que hace que somos humanos también, ¿cierto? Entonces, yo creo que si alguien quiere efectivamente innovar y tener algo un poco más original que lo demás, recurrir quizás a ese tipo de estudios etnográficos que realmente está ahí con olor, con sabor, con ruido, y no solamente con 1 y 0, ¿cierto? En un Big Data. Y quería agregar, y con un tema que nunca valoramos, que es el tema cultural, el tema del contexto de la persona. ¿Te has fijado que hoy día las segmentaciones son por edades, por fecha de nacimiento? Digo, no puedo creer que una persona que nació en Francia, en Chile, en China, sean iguales solo porque nacieron en la misma fecha. Y resulta que hoy día se maneja a través de eso la segmentación. No hacemos valorización de dónde está instalada esa persona, cuál es su contexto. Para que darles un ejemplo, hay un laboratorio Merck acá que tiene la vacuna contra el papiloma y me preguntaron la otra vez, ¿por qué en el norte no se vacunan y en el centro sí? Es el mismo país. Hay diferencias culturales incluso dentro del mismo país y eso no lo consideramos. Entonces, para mí, tanto de lo que se habla de la tecnología, yo creo que nunca vamos a perder esa cosa humana, ese valor de la intuición, ese valor del sentir al otro, de lo que se hablan de olerlo, de verlo, de actuarlo, eso jamás se va a perder. Y yo creo que consideren que el chat hoy en día está enriquecido con información que le dieron las personas. Si entran ustedes al chat y preguntan quién es el presidente de Chile, dice Sebastián Piñera. ¿Y eso por qué? Porque fue entrenado nada más que hasta el 2021. O sea, siempre va a estar la persona detrás de todo, ¿me explico? Que vamos a avanzar y que hoy día ninguno de nosotros tiene la capacidad de imaginar lo que va a llegar, es cierto. Estamos hablando ahora porque suponemos, pero jamás vamos a dimensionar desde aquí a qué va a llegar. Pero yo creo que el valor de la calle, el estar con el otro, el descubrir ese otro, eso no se va a perder y va a tener un valor increíble. Yo por mí que salgan toda a la calle, ¿eh? ¿Podemos ponerle más complejo el tema? Sí, por supuesto. No es lo que yo creo, ¿ah? Pero muchos autores, cada uno con su dicen que el tal libre albedrío no es nada más que una repetición en el cerebro, en neurociencia, lo que se está estudiando ahora, que actuamos en base a parámetros que vamos un poco más allá de lo que un ordenador, más allá. Entonces, hay gente que dice eso. Entonces, frente a eso, ahora, yo personalmente pienso que todavía no han logrado explicar la diferencia entre el cerebro y la mente. O sea, que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Ya, a lo que voy es que cuando yo digo que vamos como sociedad, nos vamos a mover en lo que decía Allen, o sea, en la medida en que más se desarrolla la inteligencia artificial, va a haber una élite y vamos a tener una gran cantidad de personas que van a pasar a ser irrelevantes en cuanto a sus trabajos, ¿ya? Y eso va a ser así. Y eso como economía, como países, como empresa, es algo que no podemos dejarlos de lado, porque vamos a tener que mantenernos en una economía de escasez, ¿ya? Y eso es. Y después no va a ser más difícil hacer. Yo comparto además lo que tú decías de ir a la calle, pero no solo a la calle, porque no todos trabajan directamente con la calle, hay que ir a las otras empresas también. En ese sentido, en los que trabajan, en las empresas que trabajan no con consumo final, tienen que recurrir a las otras empresas y hacer trabajo de partnership, ¿ya? Y eso es súper relevante, esa es la medida. Y a veces nos movemos en los extremos, y no quiero que se entienda así. Tenemos que tener las capacidades dentro de la organización para analizar y para construir algo en base a lo que nos dice la calle, algo en base a lo que nos dicen las otras empresas. Fantástico. Sergio, espera, vengo con el micrófono. Sí. Gracias. No, yo creo que la tecnología un poco nos está alejando de la gente. Es difícil. Y voy a poner un ejemplo. Yo hoy día recibí un correo de la marca de mi auto diciéndome que me metiera una app X donde yo puedo hacer todo para mi auto desde la app.
O sea, me va a evitar ir a hablar con el mecánico, ir a hablar con el técnico. Yo que soy ingeniero mecánico y me gusta la mecánica y me gusta discutir con el mecánico y decirle, oiga, no, usted está equivocado con lo que está ahí. Y eso es un alejamiento de la gente. ¿Cómo se llama? Lo mismo que nos pasa con los bancos. A mí me encanta ir a hablar con mi ejecutivo del banco. Y muchas veces terminábamos hasta amigos. Y hablábamos de distintas cosas y mientras tanto yo le decía, oye, me da un crédito para esto. Pero hoy día yo me siento solo ante mi banco. Todo, y no tengo ejecutivo, ya nos sacaron los ejecutivos. Antes yo tenía una persona llamada por teléfono y decía, tengo este problema, que el seguro, que es... Hoy día no tengo con quién hablar, tengo que llamar a un 600, que no es lo mismo. Ese es lo que yo pienso, que yo creo que un poco la tecnología nos está alejando de esta que dices tú, salir a la calle. Ok, pero te está acercando a otras personas y te está dando el tiempo para que aproveche ese tiempo para estar con otros. ¿Me explico? Claro, porque ahora ese tiempo que no lo ocupas para ir al banco, puedes ir a visitar a amigos, a nietos, a vecinos. ¿Me explico? Yo creo que ese es el cambio. Yo creo que cambió la valoración de con quién quiero estar ahora. ¿Me explico? Con quién quiero disponer, cómo quiero disponer de mi tiempo para estar con otros. ¿Me explico? Eso es lo que va a cambiar. A lo mejor no te gustó, me cargó no tener el ejecutivo. ¿Me explico? Pero yo creo que la tecnología es más. Hoy en día hacer el Zoom, el hablar con gente lejana de otros países, me explico, el poder comprar de otro lado, hay un montón de beneficios. Pero yo creo que en sí lo que está cambiando eso, yo creo que no hay que descalificar el no me permites esto, hay que decir, ¿qué es lo que me permite? ¿Me explico? Eso yo creo que hay que cambiar la valoración. Eso es lo que nos está costando. Bueno, igual cada adaptación es difícil. Ser humano le gusta quedarse en seguir con lo que está haciendo, pero buen punto. Ya. No, es que si no, no te escuchan en las oficinas. Gracias, Ann. Buenas tardes. Ana, hay una pregunta más. Quería, bueno, aparte de dar las gracias por participar y por la buena exposición de usted, quería un poco hacer una consulta enfocada a lo que Marcela ha planteado en esto en alguna dinámica con otros países incluso. Dentro de este liderazgo que se plantea de salir a la calle, el ejemplo en México y en otras partes, ¿cómo es la mirada, no sé, en otros países tan claro si existen juntas de vecinos? Porque las juntas de vecinos permiten un buen feedback de poder aportar lo que el gran vecindario le interesa. Entonces, las juntas de vecinos, a mí me parece que aquí en Chile, independiente del gobierno del año, miremos 50, 60 años, las juntas de vecinos son importantes en captar esta inquietud, como tú hablabas lo del cemento. Me parece súper interesante cómo le sacaron provecho a una necesidad que era básica. No sé cómo se manejan en México las juntas de vecinos, pero permite a lo mejor que aquí en Chile copiar algunos modelos, pensando en varios negocios. Y no sé si tú tienes experiencia en algunas empresas que se interesan en estos consumos a través de eso. Y lo otro, dentro de las organizaciones, quizás más para Pablo, el feedback con los sindicatos. Porque a veces se toman decisiones tan importantes y van a organizar un campeonato de fútbol y la verdad que no todo el mundo quiere jugar fútbol. Y la decisión fue meter una cantidad de lucas. Entonces de repente veo que las bases, tanto en la junta de vecinos y en los sindicatos, son poco utilizadas. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Hola, Fernando. Ok, el tema de las, a ver, juntas de vecinos no sé en el resto del mundo cómo se organiza, ok, pero sí he descubierto con la observación que la gente sí se une en grupos, de lo que sea, los vecinos, el grupo de amigos, el deportivo, todo eso. Y lo que está pasando, lo que dice la empresa, se preocupa, no se preocupa. Ese es el problema para mí con la segmentación hoy en día, que se segmenta individualmente. Nadie, ninguna empresa considera, bueno, ¿y si yo convenzo al grupo de vecinos? ¿Me explico? A lo mejor es mucho más efectivo vender mi producto a este grupo, que actúan en grupo.
Pero las empresas no se inventan en base a eso, a observar ese, y el grupo de la gente, de los jubilados, a lo mejor me es más fácil. Por eso yo digo, sal a la calle a descubrir cómo persuadir y a quiénes. ¿Me explico? Sí. Pero eso no lo hace el hecho que esté de moda la segmentación individual. No, esta persona ¿qué edad tiene? Ah, no, entonces de esta segmentación es millennial, es no sé cuánto, es L, X, Y, Z. Pero si no funcionamos como individuos. Entonces, el aporte que tú dices es fantástico. Más que buscar a la junta de vecinos, busquemos los grupos, que podemos ser mucho más efectivos en eso y descubramos cómo funcionan ellos. El mejor ejemplo es el del cementerio. Se compraron todos los vecinos, uno al lado del otro, porque querían ser vecinos de muertos también. Entonces hay una valoración que yo jamás pensé. Por eso la observación y ese caso se presenta hoy en día en el SADE, en la universidad, porque es un caso excepcional de negocio en el sentido de que se salió a observar primero y desde ahí se descubrió el negocio y se replanteó. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces lo que yo te digo, sal a la calle y ahí define a quién le vas a hablar y cómo y qué le voy a vender, porque a lo mejor es diferente la valoración. ¿Me explico? Gracias. No, gracias a ti. Oye, y, Fernando, y en relación a la segunda parte de tu pregunta, yo porque insisto y terminé con lo del liderazgo, esto de preguntarse cómo estamos administrando, porque si vamos a ir, recuerdo absolutamente, preguntar para afuera, es básico preguntar hacia adentro. Tiempo atrás, me tocó muchos años atrás, pero a un gerente que le propusimos hacer un estudio de clima organizacional. Y nos dice, no, pues si el estudio sale distinto a lo que nosotros pensamos, imagínate, o sea, mejor no pregunte. ¿Y cuántas cosas se hacen hoy día? Por ejemplo, gerentes que dicen, tocó ver el otro día, oye, no, porque la gente está todo, entonces, hazte un happy hour, le dicen a la de recursos humanos. Y la gente está hasta aquí de pega, lo único que no quiere es que lo lleven a un happy hour en ese momento. O como me tocó ver otro gerente que estaba orgulloso porque ahora ya tenemos partidos de fútbol pésimo, pero cuando estaba el tema de la clasificatoria para el mundial, no, aquí en la oficina ya hacemos algo. Y todos lo único que están en una cara porque querían irse a ver cabros jóvenes con sus amigos los partidos, no los querían ver en la oficina. Entonces, preguntar es fundamental. Y con los sindicatos exactamente lo mismo. O sea, preguntar a nivel de los gerentes, preguntar hacia abajo en la organización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno pregunta, tiene que estar dispuesto a aceptar opiniones y respuestas que no calzan necesariamente con lo que uno cree. Pues es lo mismo que pasa con los productos. Lo mismo pasa hacia adentro. Gracias. Quiero dar un ejemplo. Un cliente en Paraguay me dice, ¿sabes por qué no vas a ir a la competencia? Porque estoy vendiendo poco y me parece que tienen mejores precios, mejores ofertas, mejores diseños. Ellos lo que diseñaban eran cocinas. Generalmente las clientas eran las mujeres. Dice, lo que pasa es que el 70% de los contratos no se cierran. ¿Por qué no me vaya a ir a la competencia? Porque yo creo que se están yendo a la competencia. Haciendo etnografía, en todos los casos, siempre hay algo que pasa adentro. Todo lo que pasa afuera, pasa adentro. Pero las empresas siempre piensan que está afuera. El problema es la inflación, el problema es la competencia. Siempre piensan que está afuera el problema. Yo le digo, ¿por qué no me dejas observar adentro primero? Quienes hacían los trabajos de cotización, diseño, eran arquitectos de la empresa. Y resulta que empecé a observar al interior de la empresa. ¿Qué significa eso? No hacer ninguna pregunta, sino juntarme con ellos. Hacía la misma actividad de ellos y conversaba. ¿Qué pasa con la empresa cuando hay alguien de afuera? Que se dan cuenta que por primera vez hay alguien que le va a hablar al directorio todo y le va a decir todo lo que ellos jamás tuvieron el valor de decir. Porque yo no estoy de acuerdo en estos climas, porque son encuestas y todos contestan lo mismo y todo lo esperado. Aquí es, háblenme. Es más, les digo, nadie va a saber qué dijo qué. Yo voy a hablar de parte mía, pero díganme todo. ¿Cuál es el problema? Los arquitectos cotizaban los nuevos mobiliarios, el rediseño de la cocina. Las mujeres lo aprobaban, el presupuesto, pero los arquitectos tenían un bono por ventas. Entonces los arquitectos me confesaron, llegan pocos días a fin de mes, sumaban. ¿Cuántas cocinas vendí? Llego a la meta, no la llego. Por lo tanto, no tengo bono. Por lo tanto, no cierro el negocio.
Y un arquitecto me dice, porque me significa más trabajo. Y es porque tengo que diseñar la cocina, supervisarla, que se haga la cocina. Voy a perder tiempo en hacer la cocina y no para vender para el próximo año ganarme el bono. Para el próximo mes, perdón, ganarme el bono. Entonces lo que quiero hacer ver que muchas veces el problema de la empresa está dentro y no está afuera. Se dieron cuenta que el tema del bono por venta no era eficiente, porque eran los mismos arquitectos los que no cerraban los contratos. No eran las dueñas de casa, estaban firmados por las dueñas de casa. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué no observamos al interior? Porque quizás el problema no está afuera, está adentro, que incluye empezar a observar a los sindicatos también. O sea que la culpa no es de los tasadores. Bueno, muchas gracias por estas preguntas bien interesantes y por los outputs de esto. Me gustaría agradecer a todos los presentes aquí y los conectados desde la oficina. Yo sé que varios se conectaron desde todo Chile, así que tenemos una buena representación aquí. Agradecer también a nuestros speakers por los valiosos inputs de hoy. Obviamente siempre bienvenidos a los siguientes eventos de la Cámara Belgolux. Y yo pienso que tienen cada uno ahora la receta, el cimiento para seguir fortaleciendo sus empresas, lo que es el propósito de esta convocatoria. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.